Profesor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Profesor, ¿puedo hacer una consulta Sí, antes que dígame. empiece su clase? Ujú. Profesor, con respecto a a una administración de una destroza que indica 45 gotas en 6 horas, profesor. Quisiera saber cómo es esa fórmula. 45 gotas en 6 horas. Sí, destroza de 1000, pasar 45 gotas en 6 horas. Ya, ¿cuál es tu...? Mi duda es, bueno, o sea, ¿cuánto tiene que pasar y de 1000, cuánto debo de pasar? La Te dicen que cantidad, vas quiero a, saber. te dicen que vas a pasar las 1000, pues, en 6 horas, ¿sí o no? ¿O no? ¿O no vas a pasar las 1000? No, o sea, el médico, bueno, en la indicación dice pasar 45 gotas en 6 horas. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿cuántos, de 1000, cuánto es que va a pasar? No creo que todo sea todo los 1000, profesor, en 6 horas. Ahí, ahí despejas lo que te piden para que saques el volumen, lo que va a tener que pasar. Recuerda que tienes en las fórmulas que le he dado, hay tiempo, ¿no? En horas Sí. y hay el volumen, ¿no? Volumen, Profesor, por tiempo, por hora, Claro, por tres. exactamente, ¿no? Tienes solamente, en estos casos vas a tener solamente dos variables, ¿no? Vas a tener la cantidad de minutos y Ah, vas a tener la cantidad del tiempo. Y el volumen, a pesar que sea 1000, ¿no? Solamente juega con esos dos variables y te va a dar el volumen. Y ese es el volumen que vas a tener que darle en las 6 horas, ¿no? Me dijiste, ¿no? sí. Ujú. Y ese es el volumen que vas a tener que dar en esas 6 horas. Despeja, a ver cuál es tu fórmula. A ver, ¿te acuerdas? Mi fórmula, bueno, sí indagando me dijeron que saca, como ya tengo ya la cantidad de gotas, que era 45 Claro. Ujú, por 35, pues. 3 Es al revés por nomás. las horas. Es al revés. Ujú. Las gotas que yo los tenía ahí, no Las que era gotas, 45 por pero, 3 pero esas por la gotas constante. 45 por cuánto te está dando la Es respuesta. volumen total entre tiempo por 3. Volumen total. Pero en este caso no va a querer pasar los 1000, pues. No, porque, bueno, en realidad fue porque ya las gotas ya los tengo. Entonces puse yo 45 por la constante 3 por el tiempo, que era 6 horas, me salió 810 en 6 horas. 810 cc va a Claro, pasar en 6 horas y va a quedar 100, 290, 190, 200, estás un promedio. para el siguiente turno. Ujú. ¿Ese está bien, profesor? Claro. Así Lo que es, pasa es ¿no? que aquí hay fórmulas específicas de la variable general que te he Ujú. dado, de la fórmula general que diga, lo puedes despejar. Despejas o reemplaza, mejor dicho, de lo que tienes, primero reemplaza variables y después despejas volumen. Mm. Eh, Profesor, y otra consulta más. El metamizol se puede pasar en bolo como también puede pasar en volutrol, ¿cierto? sí, ujú, Y la sí, iosina, ¿lo también mismo en se puede bolo, hacer? lo mismo, exactamente. Puede Se ser puede en hacer lo bolo como mismo. puede ser también en volutrol. Ujú. Pero En generalmente he visto emergencia, que hasta incluso en emergencia lo pasan en bolo, ¿no? El en bolo, lo he visto metromicol, la que lo pasan en iosina, bolo. todo lo pasan en Pero bolo. el Gravol, profesor, El grabol sí. también, Y lo mismo. keterolaco No, el cotolaco sí es un poquito más fuerte ya. El cotolaco sí, por mínimo, tienes que pasarlo en Bolutrol, en en 100 100. mínimo. Ujú, Mm, pero, mínimo. claro, he visto también que lo pasan otros por, por bolo, pero generalmente es Lo que, en 100, lo ¿no, que pasa es que si profesor? lo pasas por la característica del ketorolaco, que es un analgésico fuerte, es un ketorolaco ya viene a ser un opiáceo, va a irritar las venas, va a quemar si lo pasas en bolo. Ah, ya, es por eso que Tienes que ir, Claro, o mejor es sea, un hay, Volutrol. hay medicamentos que no son tan
irritados o irritables, mejor dicho, para las venas, ¿no? En este caso puede causar una quemazón. Ahora, si lo vas a colocar en bolo, bueno, lo más probable es que lo coloques más rápido que en Volutrol. Entonces, esa rapidez causa también náuseas, vómitos, ¿no? Eh, Va a irritar las venas, ¿no? Vas a sentir hasta una ligera picazón, ¿no? Entonces, tiene sus ramps, ¿no? Tiene sus efectos adversos. En comparación, de repente, si lo pasas por... Y aparte que en bolo lo más probable es que sea diluido en 20 como máximo, ¿no? Ujú. Pero de igual forma va a irritar las venas. En cambio, en Volutrol la dilución o el diluyente va a estar en 100. El pase va a ser casi por goteo, ¿no? Lento, no va a ser tan irritable las venas, no va a quemar, porque si lo pasa por bolo, lo que más probable es que queme, ¿no? O sea, que tenga la sensación de quemazón, por la irritación que puede ir causando a las venas, ¿no? Ese medicamento, por ejemplo, metamizol, iosina, dimihidrato, todo ello, lo puedes colocar en bolo, ¿no? En 20. Pero ketorolaco sí, no deberían colocarlo En bolo. en bolo, ¿no? Claro. Interesante. Profesor, ¿y todos esos medicamentos se puede pasar en un promedio de media hora a una hora? Claro. Ujú. Porque yo Como te tengo digo, entendido sin que el emergencia, metamizol, el metamizol, todo eso lo colocan en bolo y en bolo no te vas a demorar ni 2, 3 minutos en pasar todo el es algo medicamento. rápido. Con jeringa de 20 es rápido. Claro, con jeringa 20 incluso en menos que en un minuto ya está pasado ya. Ya está. Incluso la Claro. cetriazona, 2 gramos están echando Programa por... lo pasan incluso también en jeringa de 20 en bolo. Claro, Claro. claro. Ujú. En Ok, emergencia perfecto. se utiliza bastante en bolo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las características de los medicamentos, ¿no? El ketorolaco viene a ser ya como un analgésico fuerte, ¿no? Ya su concentración es más fuerte que el naproxeno, ¿no? Entonces, eh, hay que manejar, ¿no? Las alternativas y ver los efectos adversos que puede ocasionar, ¿no? Hay medicamentos que tienes que colocar despacio, hay medicamentos que tienes que colocar un poquito más rápido. Por ejemplo, los medicamentos que tienen relación con la parte gástrica, ¿no? Puede ser un cólico y todo ello, tienes que colocarlo lento, ¿no? Rápido le vas a causar más náuseas, más vómitos. Mm, Entonces, eso poco a poco también, aparte de la teoría, eso poco a poco en la misma práctica, en la misma experiencia, lo vamos a ir aprendiendo. Profesor, y con respecto a la atropina, bueno, porque yo en mi última guardia vi un paciente que vino pues ¿En con qué área trabajas? área de emergencia, ¿Dónde? Hospital Huaycán, ¿Quién está de director en el PT Huaycán? el doctor Villarreal. Villarreal. Villarreal, sí, es pediatra ya también, trabaja ahí en la área, nombrado, trabaja ahí en el hospital. Ahora él es el nuevo director. Ya, ya, dime, y ya. He podido, bueno, es la última guardia que tuve, vino un paciente por intoxicación por órgano fosforado pudo, bueno, yo después de tiempo estoy entrando a la ¿Y cuántas emergencia, rotamos, ¿no? atropinas Generalmente. abrieron? ¿Como 10, 20, 30? De- Me sorprendió porque generalmente yo anteriormente lo veía que lo ponían 10 hasta 15, pero esta vez la licenciada lo puso como 20 y de lo que el paciente estaba, llegó así hablando, diciendo, ¿sabes qué? O sea, nosotros le interrogamos, ¿no? ¿Por qué se ha Ujú. tomado? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué ¿Y, problemas y qué tiene, no? tomó? Tomó para veneno para rata, 3 sobres. Bueno, tuvo a punto. Sí, entonces, pero hablaba y de pronto cuando la enfermera empezó, ¿no? A ponerle la atropina, Ujú. ya era como 15, me parece, empezó ya ¿Ya? no, el hombre, la persona no respondía nada, Ujú. estaba totalmente, planchadísimo. Y entonces Claro. yo no me di cuenta porque también nosotros tenemos nuestra función como personal técnico, no me di cuenta, pero cuando me di cuenta, la enfermera dice, sí, le ayúdame a sacar las ampollas de la atropina, yo le sacaba las ampollas y le ayudaba a abrir. Ujú. Y hasta ahí me dice, sácame 10 nada más, pero no me di cuenta más. Y cuando empezó a reportar, era 20 atropinas que le había puesto.
y el paciente estaba, pero ya planchadísimo. Y lo peor de todo que era COVID, pues ya teníamos que llevarlo al área de COVID. Y entonces, me causó un poco la sorpresa verle al paciente, ya pues planchadísimo. Obvio que es un relajante, ¿no, profesor? Ya ellos No, se hacen claro, la lo fila de que pasa es que posición. que la atropina, como les dije, va a intervenir bastante en el sistema autónomo, en el sistema neurovegetativo. En la farmacología del sistema autónomo o neurovegetativo, recuerden que hay dos sistemas dentro de ellos, ¿no? El simpático y el parasimpático. Ujú. La atropina viene a ser dentro de la familia de los parasimpáticos, que una de ellas que son los elementos colinérgicos y los otros que son los anticolinérgicos, ¿no? Los colinérgicos son los que van a estimular de una otra manera la función o el sistema la función del sistema parasimpático. Y los anticolinérgicos van a inhibir y van a bloquear la función del sistema parasimpático. Entonces, la atropina viene a ser un anticolinérgico. Entonces, más que nada va a inhibir y va a bloquear los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos que tienen, ¿no? Las personas. Y ahí donde hace su acción la atropina. Y la verdad bloquea, obviamente su función es bloquear más que nada porque va a inhibir, no va a estimular, porque es un anticolinérgico, va a bloquear esos receptores, va a bloquear esos reflejos, como que va a bloquear como reflejos cardíacos, ¿no? Lo va a suprimir, va a bloquear también reflejos de nervios, de diferentes nervios, como el vago, por ejemplo, lo va, lo va, lo va a bloquear, ¿no? ¿No? Entonces, todo lo que es el sistema parasimpático, poco a poco lo va a ir bloqueando, ¿no? Es por ello que deja de, por ejemplo, de misionar, porque lo más probable cuando uno eh, consume todo ello, defecan, se orinan, ¿no? Vomitan, ¿no? Entonces, ellos hacen todo lo contrario con ese medicamento, ¿no? Evitan esa relajación, evitan o bloquean el reflejo vagal, que puede ser las náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, más que nada, y aparte que sin lugar a dudas actúa como un potente antídoto, ¿no? Ante una respuesta de intoxicación, ¿no? Eh, como un antisepticida, todo ello también hace, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno consume esos carbamatos, ¿no? Esos carbamatos, eso, intoxicación por carbamatos, lo que va a realizar es esto, ¿no? Darle la atropina, generalmente 10, 20, 30, ¿no? Yo he visto hasta 50 atropinas que se le ha dado a un paciente de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al peso también, ¿no? A la talla que puede tener el paciente, ¿no? Y poco a poco lo va estimulando, ¿no? Bueno, pero en el caso primero lo va a planchar, ¿no? Es más que nada es como un antídoto que tienen las personas. Bueno, que tiene el medicamento, ¿no? Profesor, y la cantidad de atropina que se utiliza es de acuerdo al peso Ujú. De y acuerdo al la peso. talla, porque la Ujú. persona que vino era gordito, De acuerdo al peso. Y lo van monitorizando cada 5 minutos. y decía cada 5 minutos, luego le iba Claro. bajando, algo así, Ujú. Sí, escuchaba. cada 5 lo va monitorizando y lo va bajando, ¿no? Hasta que llegue el minuto. Ujú. Pero Generalmente son empieza cada 5 minutos, 2 miligramos, si no me equivoco, porque viene la atropina, ¿no? de uno Eh, o 0,5. claro. Entonces, le pueden ir bajando. Bueno, hay incluso también la atropina tiene para otros efectos, ¿no? Le pueden ir bajando, por ejemplo, 2 miligramos por cada 20 minutos según respuesta, que eso es lo básico con que se tiene que empezar, pero ante una emergencia no vas a esperar 20 minutos, ¿no? Entonces, es por ello que le aumentas la dosis y le bajas el tiempo, ¿no? Pero lo normal, si pueden buscar en la literatura, si no me equivoco, eh, hay presentaciones de 0,25, ¿no? De 0,5, ¿no? Y lo normal como base empiezan siempre con 2 miligramos, ¿no?
sea intramuscular o sea muscular, Se confía. cada 20, ¿no? Pero ante una emergencia como este caso, no nos podemos dar el lujo de darle una y esperar en 20 minutos que es lo que pase. ¿Por qué? Porque ya hay una sustancia que puede causar una muerte, ¿no? Ya es como una intoxicación. Entonces, como la atropina va a actuar como un antídoto, tenemos que lavar, ¿no? Tenemos que revertir el efecto simpático que ha hecho el carbamato, ¿no? El carbamato lo que va a hacer es estimularte, ¿no? Va a potencializar, y muchas veces cuando potencia produce, ¿qué potencia? Potencia la frecuencia cardíaca, potencia la frecuencia respiratoria, lo va a estimular a todo lo que es el sistema parasimpático, y en esta estimulación causa la muerte. Entonces tenemos que darle todo lo contrario, por eso que le damos un anticolinérgico, ¿no? Y entonces ya no se daría lo normal, que son 2 miligramos cada 20 o cada 30, ¿no? Ya se le baja la dosis, se le baja el tiempo que diga y se le va aumentando la dosificación, ¿no? En dos ampollas y es uno, en 10 ya son como 5 miligramos que le estamos dando, ¿no? Si le he dado 20 en este caso, son como 10 miligramos de atropina y después lo vas monitorizando, ¿no? Cada 5, ¿no? Y le van viendo los reflejos neuronales, ¿no? Pupilas, todo eso, cómo va reaccionando y poco a poco, mientras se va estabilizando, le vas bajando el tiempo, ¿no? Lo vas viendo cada 5, cada minuto, hasta que se estabiliza y lo dejan a un lado, ¿no? Y comienzan a renegar con el paciente después porque ha parado de cabeza, Se transforma, emerge, profesor. se Se transforma, transforma claro, en toro. defecan, se orinan. Sí. Wow. Esos son reflejos simpáticos, por ejemplo, ¿no? Que diga, son reflejos parasimpáticos. El carbamato va a actuar en los receptores muscarínicos y en los receptores nicotínicos. Ahí es donde va a estimularse. Del estimular o a fijarse a esos receptores muscarínicos y nicotínicos va a producir eso, ¿no? Una serie de estímulos. Lo que queremos es revertir esos estímulos. Por eso que le damos un anticolinérgico. Profesor, aprovecha con la torta. Sí me han invitado. Mi cumpleaños. ¿Su cumpleaños, profesor? No, mi cumpleaños es el 21, ya falta poco ya. Ah, ya. Ya, espero. eh, El 21 de mi cumpleaños. Lunes. Ay, ya. Profe, el lunes. Acá, semana y media, ¿no? Semana y media. Gracias. Sí, falta una semana y media. Semana y media. Lo bueno que, profesor, lo bueno es que su Fiona le engríe mucho. Ingrid. Tiene que engreír a su pepelucho. ¿Está bien? Claro. Acá me preparan postrecitos. De todo. Me engrío. Si no, cambiamos de Fiona. No, profesor, eso no, eso no, eso no. Claro, ¿eh? Hasta agüita me agüita. Así pues, jóvenes. Ya, el tema de hoy día es un tema que lo hemos visto a grandes rasgos la semana pasada. Ya, solamente que lo vamos a ampliar en toda su magnitud en este caso. ¿Ya? Vamos a hablar lo que son la farmacología netamente de los diuréticos. La verdad, me tuve un pequeño lapsus, para que serle sincero con la clase anterior. Lapsus en el sentido de que abarqué 2 clases en una. Y no, porque era solamente para tocar la clase anterior puros antihipertensivos, nada más. Bueno, y por eso que hablé bueno, algo muy resumido lo que son los diuréticos, ¿no? Y viendo el sílabus, me di con la sorpresa que estaba desglosado, ¿no? Los antihipertensivos aparte y los diuréticos. Bueno, los del sistema cardio, que están los antihipertensivos, y muy aparte de otro tema de diuréticos.
Entonces, tenía que volver a tocar el punto, pero ya sí en forma mucho más abierta, ¿no? Algo mucho más extenso en la parte de lo que son los diuréticos. Entonces, vamos a empezar. La universidad, jóvenes, la Universidad María Auxilio ahora, en que estamos nosotros ahorita, he hecho una actividad muy importante. El día sábado ha sacado lo que es bueno, no el sábado, sino eso viene de un proceso de meses atrás. Ha podido consolidar más que nada la apertura de la segunda especialidad, ¿no? En enfermería. Que sin lugar a dudas es un mérito, pero muy, muy, muy importante por parte de la universidad. Se ha creado cinco especialidades, como la de centro quirúrgico, emergencias, unidad de cuidados intensivos, cuidado integral del niño y lo que es salud familiar y comunitaria, ¿no? Cinco especialidades que la verdad va a realizar la competencia, el compromiso académico que tiene la universidad con toda la sociedad o en este caso con los enfermeros, ¿no? Del país. Y el día 5 que pasó, se lanzó, ya se hizo la inducción el día sábado que se dicta las clases y este sábado se va a iniciar formalmente con las clases, ¿no? En tal sentido, es muy importante que su universidad, muy aparte que esté licenciada, y es una de las cosas que también le pide la SUNEDU, es que tenga una especie de posgrado, ¿no? Y obviamente con una muy buena visión, la universidad ha optado por sacar especialidades, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nuestras competencias muy cercanas, como la Universidad Privada del Norte, ¿no? Como la Universidad César Vallejo, ¿no? Su posgrado, si bien es cierto, también están licenciadas, pero su posgrado está más ligado a lo que son maestrías, doctorado y todo ello, ¿no? Yo creo que ha sido una estrategia muy bien planeada por parte de la universidad, brindar especialidades en esta zona, ¿no? Y miren, ya, bueno, la dirección, el decanato de la escuela me ha hecho formar parte de la coordinación, bueno, y me han nombrado coordinador de la segunda especialidad de salud familiar, ¿no? Yo, aparte de maestría, también soy especialista en salud familiar y comunitaria. Entonces, ahora soy coordinador de la especialidad y bueno, y con nuevos rumbos ahora, ¿no? Ahora abarcar conocimiento de repente para que, para que traten de captar nuestros colegas, ¿no? Directamente. Y ustedes acá a la corta o a la larga, cuando se gradúen, van a tener descuentos especiales de la universidad por ser egresados, ¿no? De la misma. Y obviamente, siempre bueno, y yo les sugiero, desde ya, el día que se gradúen, busquen siempre un posgrado, ¿no? Sea maestría o sea especialidad, de acuerdo al ámbito donde se van a encontrar en el preciso momento, ¿no? A mí me agarró de repente en la universidad, yo fui docente completo en una universidad, y por lo tanto me servía más la maestría en ese momento que una especialidad, ¿no? Entonces opté primero por la maestría. Ya posteriormente, cuando entré al MINSA, hice la especialidad, ¿no? De salud familiar porque trabajo en un primer nivel de atención. Yo creo que de la misma manera va a pasar con ustedes, ¿no? De repente ustedes laborarán en emergencia, por ejemplo, y seguirán en emergencia, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, a usted le conviene o le favorece más que nada más optar una maestría en emergencia, ¿no? ¿No? Y así sucesivamente, de repente otros hacen cosas administrativas, hacen gestión o docencia, y de una otra forma le conviene en el momento optar por una maestría, ¿no? Siempre es bueno que traten de experimentar todas las áreas, ¿no? Y todos los roles como enfermero que tenemos, ¿no? Administrativa, asistencial, docencia. Siempre es bueno aprender de todo un poco
y gracias a Dios, bueno, en mi corta experiencia, he podido saborear las diferentes áreas que nos ofrece nuestra profesión, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes salgan, de repente puedan seguir optando en una especialidad que las tiene nuestra universidad en estos momentos, ¿no? Entonces, eso se felicita y se pone en alto, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Sí, profesor, se felicita a usted también por ser el coordinador de la especialidad de salud comunitaria. Sí, pues me dijeron y yo, bueno, Aceptó el profesor, muy bien. bueno, es difícil por mis tiempos, pero son nuevos retos, ¿no? Son, como le dije, he hecho de todo un poco en esta carrera, ¿no? He hecho un poco de investigación, tengo publicaciones, tengo tesis, he asesorado tesis también, he hecho rol docente, hasta ahora sigo haciendo rol docente, hago asistencial, ¿no? He hecho gestión también, he trabajado en DIRIS, tengo mi maestría en gestión. eh, entonces, eh, gracias a Dios he podido experimentar de una otra manera todas las áreas que nos ofrece la enfermería, ¿no? Y la coordinación también, bueno, ya dentro de ellas también vamos creciendo también profesionalmente, ¿no? Sea en la docencia también se crece, ¿no? Sea en pregrado, posgrado, dictar una maestría es diferente que dictar un pregrado, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Porque de repente ya no entras a detallar tan pausado, ¿no? Hay diferencias, se supone que tienes base, tienes conocimientos y entras a lo nuevo, ¿no? Se comparten mucho más experiencias, entonces es diferente también hasta la metodología de cómo abordas a los colegas también, ¿no? Ten en cuenta que incluso hay colegas que pueden tener muchos más años de experiencia que uno, pero los aportes, las experiencias de cada uno, o la vivencia de cada colega pueden enriquecer un aula, ¿no? Son estrategias, metodologías que uno va aprendiendo o que ha aprendido en la docencia, cómo abordar. Entonces, espero que en determinado momento también ustedes hagan docencia. Es muy, muy bonito. Mis jóvenes, entonces, sin más preámbulos, porque vamos a hablar de los fármacos diuréticos, ya jóvenes. Algo muy interesante, por ejemplo, de los fármacos diuréticos es que la diuresis, como ustedes pueden saber, de ahí viene su nombre, diuresis, ¿no? Es la eliminación de la orina, ¿no? Y para eliminar la orina se tiene que formar, ¿cierto? Y para formar la orina tiene que haber un proceso fisiológico de formación de orina. Ese proceso fisiológico de formación de orina viene a ser lo que es el filtrado, viene a ser lo que es la reabsorción y viene a ser lo que es la secreción, ¿no? Cuya unidad funcional de todo ese proceso fisiológico de formación y de eliminación de la orina lo va a ser el riñón, ¿no? Cuya unidad anatómica funcional va a ser la nefrona o el nefrón, ¿no? Y obviamente que las partes que van a componer todo lo que es el sistema renal va a formar parte también del proceso fisiológico de la formación de la orina, ¿no? Es decir, va a formar parte de la filtración, va a formar parte de la reabsorción y va a formar parte de la secreción, ¿no? Y es por ello que lo que estoy mencionando es que la unidad funcional de riñón es la nefrona o nefrón, obviamente que está formado por un glomérulo, ¿no? Que unido se llamaría cápsula de Bowman, ¿no? Que esencialmente es un sistema de filtración. Efectivamente, el glomérulo, en primera parte, es un filtrado, en la cual ese riñón o esta porción se va a encargar de filtrar, ¿no? De filtrar las sustancias que no nos sirven para que sean eliminadas. Pero muchas veces en esa filtración, sea por tamaño, por una inadecuada filtración o porque una patología X está, como consecuencia, está trayendo que no haya una adecuada filtración, se puede pasar elementos o sustancias que realmente nos van a servir o nos pueden servir todavía a nuestro cuerpo, ¿no? ¿No? Entonces, eso también hay que tener bastante en cuenta.
porque ahí vendría la segunda etapa, ¿no? Que es la reabsorción. Es decir, nosotros detectamos esos elementos que no nos sirven, que nos sirven, que digan, como le dije, ¿no? La primera parte es la filtración, la segunda proceso de la fisiología es la reabsorción y la tercera es la secreción, ¿no? Generalmente la primera parte, que es la filtración, se puede pasar a unos elementos que todavía no pueden servir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En la segunda parte, que es la reabsorción, detectamos esos elementos que todavía nos sirven, que por X motivo pasaron el proceso de filtración, ¿no? No sabemos muchas veces cómo pasamos, pero como le dije, hay muchos factores, por el glomérulo, de repente por el tamaño, por cargas, ¿no? O porque son compatibles o son liposolubles, ¿no? O sea, o por patologías, ¿no? Pero por diferentes motivos, pero esas sustancias que todavía sirven al cuerpo pasaron. Entonces, el cuerpo las detecta, las observa, ¿no? Y dice, mira, pasó alguien que no sirve todavía. Y esa parte se llama reabsorción, por eso se llama reabsorción. Vamos a reabsorberlo. ¿Por qué? Porque se supone que esa proteína, esa vitamina, ese electrolito o cualquier sustancia que nos sirve, se supone que eso ya tuvo que haberse filtrado, ¿no? Tuvo que haberse absorbido antes, ¿no? Absorbido en beneficio de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Absorbido en beneficio de una sustancia productiva para nuestro organismo. Pero por X motivo pasó y lo estábamos a punto de eliminar. Entonces nos dimos cuenta que estaba a punto de eliminarlo y viene la segunda etapa, que se llama reabsorción. Entonces agarramos a esa sustancia buena, ¿no? A su pepelucho que nos sirve y lo mandamos a la sangre, ¿no? A la sangre, lugar o vía o camino en donde se va a transportar, ¿no? Con mayor rapidez y de manera muy directa, de una mayor utilidad de esa sustancia que lo hemos reabsorbido, ¿no? Entonces agarramos esa sustancia buena, proteínas X, y la reabsorbemos. Esa es la segunda porción. Y lo pasamos a la sangre. Y de la misma manera, cuando lo pasamos a la sangre, va a haber sustancias de repente, ¿no? Porque la sangre es un lugar en donde se transportan nutrientes, oxígeno, donde es una vía, es como una autopista, ¿no? Es como la vía más rápida para llegar a todos los lugares, ¿no? Para darle oxígeno, para darle nutrientes, para darle esas sustancias vitales a cada una de las células y así puedan cumplir con su proceso fisiológico de las células, ¿no? Entonces, cuando vertimos esas sustancias a la sangre, nos damos cuenta también que en la sangre, que solamente deberían ver cosas buenas, nos damos con la sorpresa también que hay sustancias que no deberían estar en la sangre y que deberían haberse eliminado, ¿no? Entonces pasa totalmente lo contrario como en el riñón, ¿no? Como le dije en la parte de absorción. Encontramos en la sangre sustancias que no deberían estar y que deberían eliminarse. ¿Como cuáles? Por ejemplo, algunos cuerpos de lípidos, urea, ¿no? Componentes tóxicos que deberían, eh, que deberían eliminarse, ¿no? Entonces, ahí viene la tercera etapa, que se llama secreción, es decir, agarramos esas sustancias de la sangre que no sirven y lo regresamos a riñón en este caso, no por poner solamente algo general, ¿no? Y lo mandamos de frente ya a la orina y por ende, después de la secreción, el otro proceso ya sería simplemente la eliminación o la excreción de la orina, ¿no? En líneas generales, este es el proceso fisiológico de la eliminación o de formación de la orina, ¿no? Pero, como le dije, hay segmentos estructurales, ¿no? Hay porciones tubulares de cada nefrón o nefrona que se distinguen diversos segmentos estructurales y funcionales, ¿no? Es por ello que me he querido detener un poco de ello, ¿no? Y he hecho un resumen, ¿no? Por ejemplo, el túbulo proximal, que es el túbulo más cerca al glomérulo, ¿no? Por eso se llama túbulo proximal, después del glomérulo de la cápsula de Bowman, porque es así como un ovillo, ¿no? Como un ovillito de lana y una cápsula que lo cubre, sigue un conducto, ¿no? Este conducto se llama túbulo proximal, ¿no?
¿Y qué es lo que nos dice? Que se reabsorbe cerca del 65% de sodio y agua, ¿no? Se reabsorbe, ¿ves, jóvenes? Reabsorción, ¿no? El sodio nos sirve, obviamente que nos sirve. Y donde va sodio, va agua. Siempre, los dos paran así como uña y mugre. Así como ustedes con su pinky, igualito, ¿no? Ya mantienen su pinky ustedes, ¿sí o no? ¿No? Ustedes tienen su compañera, es exactamente lo mismo. El agua y el sodio van a ir de la mano, por todas partes, ¿ya? Entonces se produce una reabsorción. El agua todavía no sirve, el sodio también. El sodio es el elemento más importante del espacio o del líquido extracelular. En tal sentido, tiene unos valores normales, que es de 135 a 145 mil equivalentes por decilitro. Entonces, el cuerpo, al ver que el sodio y el agua son sustancias que todavía no sirven, dado que el agua ocupa cerca de un 60% de la composición de nuestro cuerpo, entonces no sirven, vamos a tratar de reabsorber esas sustancias, ¿no? También podemos reabsorber, por ejemplo, bicarbonatos, ¿no? Que es un elemento muy importante, por ejemplo, para ver la oxigenación. Cuando se saca análisis de gases arteriales, y discúlpenme que si me voy un poquito de tema, ¿ya? Por ejemplo, cuando se saca análisis de gases arteriales, el valor del bicarbonato es muy, pero muy interesante porque nos da a saber la cantidad de repente de oxígeno que debemos aplicarle al paciente. Por decir, todos ahorita paciente COVID, lo más probable es que le saquen un análisis de gases arteriales, por eso se llama AGA, el famoso AGA, ¿no? Entonces, para ver, ¿no? Cómo está, si está compensando o no. Entonces, y de acuerdo a ello, vemos de repente tiene una acidosis, una alcalosis, sea metabólica o sea respiratoria, eh, viene todas esas concentraciones. Los jóvenes, generalmente el valor, ¿no? De bicarbonato que se produce en la sangre, bueno, en la sangre, claro, en las arterias, en la sangre, va a fluctuar en una literatura lo van a encontrar de 20, pero yo lo manejo de repente entre 22 a 26 milicavalentes igual, ¿no? Milicavalentes por litro, ¿no? Algunas literaturas dicen 20, 28, pero ante esos análisis hay que saber los valores normales, ¿no? De igual forma, ante esos análisis de AGA también hay otro valor muy importante y que sería lo que es la presión parcial de CO2. ¿No? La presión parcial de CO2 sí va a fluctuar entre 38 y 42 mil equivalentes igual, ¿no? De mercurio, si no me equivoco. Entonces, ante un análisis de gases arteriales, y para ver, por ejemplo, qué tanto oxígeno le falta a la sangre, tenemos que tener en cuenta los valores de bicarbonato, que de 22 a 26, valores de la presión parcial de CO2, que de 38 a 42, como lo estoy mencionando, tener en cuenta los valores de sodio, de electrolitos, ¿no? Todo ello, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver si necesita o no necesita, cuánta cantidad necesita el paciente para ventilar, ¿no? Profesor, una Ahora, consulta. dígame. Disculpe que lo corte. Ya que Bueno, usted está hablando con respecto al AGA, ujú, son gases arteriales que también lo hace el enfermero, como también lo hace el médico, ujú. en la cual, en ese resultado del AGA, ¿qué es lo que ves específicamente? He visto que a veces lo ven en lo que es lo envían, ¿no? Con una orden de laboratorio, Ujú. con el FIO 2, la temperatura, El y la FIO2, verdad que claro, no sé qué es lo que ven exclusivamente ahí. valores normales, nada más. Los valores normales pero de qué, el De- bicarbonato, del y el oxígeno, otro del sería, bicarbonato, de la presión Oxígeno. parcial de CO2, valor ya, normal del FIO2, ¿no? Todos esos profesor, valores ven. y Y de esos acuerdo a sus valores, valores,
Tenemos que saber, o sea, son valores normales, si está normales, alterado claro. también se puede. Exactamente. Y de acuerdo a la alteración, va a producir diversas patologías. O sea, y ven el pH. También. ¿Ven? El pH también lo ven ahí, ¿no, profesor? Ujú, el pH. Ven el pH. Ven la presión parcial de CO2. Ven el bicarbonato y ven por ahí el CO2. Sobre todo los tres primeros valores, pH, bicarbonato y presión parcial de CO2. Con esos tres valores, tú puedes jugar, entre comillas, bueno, yo lo llamo jugar al término de combinar, ¿no? No, bueno, yo lo llamo jugar al sentido de que tenemos que relacionar, combinar, mezclar, ¿no? Entonces, esos tres valores de pH, de bicarbonato y presión parcial de CO2 nos va a dar patologías, que si es una acidosis o es una alcalosis. ¿Quién te da? El pH. Tú tienes que saber el valor de pH. Si es menos, será tal patología. Si es más, será lo otro. Si es alcalosis, si es acidosis. En punto número 1. Punto número 2, vemos bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es mucho más metabólico. Si los valores, si el valor de bicarbonato está alterado, entonces sería metabólico. Y si el valor del CO2 está alterado, entonces sería respiratorio. Y comenzamos a jugar. De acuerdo a los valores, si está alterado por encima o por debajo, tiene diferentes nombres. En conclusión, vas a tener un nombre por bicarbonato, uno por encima y el otro por defecto. En la presión parcial de CO2 vas a tener también un nombre por encima y un nombre por defecto. Y en el pH también vas a tener un nombre por encima y el otro por defecto. Jugando con esos términos de acuerdo a los valores, vas a tú deducir si es una acidosis respiratoria, si es una acidosis metabólica o si es una alcalosis respiratoria o si es una alcalosis metabólica. Y solamente sabiendo los valores, nada más. Tú llegas a esa conclusión, a esas 4 conclusiones. Si es acidosis metabólica o si es acidosis respiratoria, o si es alcalosis metabólica o si es alcalosis respiratoria. Una vez que tú ya sepas los valores normales, ¿no? Y viendo la alteración de cada una de ellas, tú vas a llegar al diagnóstico de una de ellas. Y cuando llegas al diagnóstico de una de ellas, ese concepto, por así llamarlo, esa patología tiene un tratamiento. ¿Me dejo entender? Y generalmente el tratamiento es todo lo opuesto a lo que es. Por ejemplo, si es una acidosis respiratoria, entonces el tratamiento sería una alcalosis metabólica. No sé si me estoy dejando entender. Es como un juego, es bonito y es fácil. Bueno, eso de repente lo van a enseñar en Adulto 2, pero eso es lo que hacen, ¿no? Supongamos ya, usted con los valores con los valores que vieron en el AGA ya detectaron, por ejemplo, que es una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, para esa acidosis metabólica hay un tratamiento ya. Acidosis, ¿qué quiere decir? Que está ácido, el pH es ácido, y metabólica que falla el riñón, ¿no? Entonces tú ya sabes que es un problema, es una acidosis metabólica. En el tratamiento de los cuidados y todo ello, hay un tratamiento específico para cómo combatir una acidosis metabólica. Pero generalmente tienes que compensarlo, ¿no? El cuerpo tiene que volverlo a la normalidad. ¿Y cómo lo vuelves a la normalidad? Haciendo totalmente lo opuesto. Es decir, como su antídoto. Si es una acidosis metabólica, entonces, ¿cuál es lo contrario? Si es ácido, aquí tienes que convertirlo a básico, ¿no? Entonces, sería su tratamiento una alcalosis. Y si es metabólico, lo contrario sería respiratorio. En conclusión, su tratamiento sería una alcalosis respiratoria, ¿no? Es bien bonito jugar con todo eso. Entonces, igual forma, ¿no? Y tiene todo un protocolo, todo un tratamiento que ya está estipulado y solamente das tratamiento. Nada más.
Vamos a ver si de repente me doy un tiempito para recopilar esa información que, ¿no? De acidosis, alcalosis y para que podamos tener un poquito más en claro. ¿Ya, jóvenes? Profesor, sí, sí sería bueno que usted haga un pequeño, una pequeña Pero eso es clase. en adulto, estimados alumnos. Eso lo pueden ver en adulto 2 o en adulto Pero uno, profesor, creo. usted sabe más, usted enseña, usted enseña con ejemplos. Y yo, bueno, al menos yo a usted le entiendo un poco más con respecto a esto, porque y es bonito saber todo lo que es la ¿Mm? acidosis, acidosis, alcalosis, lo que es Primer respiratorio, punto, metabólico. primer punto, jóvenes, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Tener en cuenta que eh, los valores normales. De ahí parte todo. Valores normales de AGA, de pH 7.35 a 7.45. En el AGA sale, por ejemplo, 7.20. ¿Qué es? Está por debajo, ¿sí o no? Es Entonces, una ¿qué es? acidosis. Es acidosis. Pues acabó, es acidosis. Suficiente. Ahora ves el valor de bicarbonato. Y usted ya sabe ya cuánto es el valor de bicarbonato. ¿Cuánto es el valor de bicarbonato? ¿Se De acuerda? 22 a 26, De profesor. 22. Y por De ejemplo, 22 a ¿no? 26. De 22 a 26, ¿no? Y por ejemplo, tiene 29 de bicarbonato. Y su ¿Qué presión quiere decir eso, parcial, profesor? claro, ¿Qué y quiere su decir? Se presión está parcial alterado. de CO2, que va de 38 a 42, por ejemplo, está en 40. Entonces tú ves, presión parcial de CO2, CO2 ¿qué es? Pulmones, ¿sí o no? Entonces su pulmón está normal, pero sí su bicarbonato está alterado, ¿no? Tiene 29 que le dice, ¿no? O 30 ya. Entonces, presión parcial de CO2 está normal. Bicarbonato está alterado. pH por debajo de lo normal. ¿Qué es? Acidosis, porque es ácido. ¿El problema dónde es? ¿En el riñón o en los pulmones? Riñón es metabólico. El riñón es bicarbonato, metabólico. Presión parcial de CO2 es respiratorio. En este caso, la presión parcial de CO2 está normal, ¿cierto? La alteración está en el bicarbonato, que está por 30. Entonces sería una acidosis metabólica. Y ustedes ya son médicos, ya, simplemente sabiendo valores normales nomás. ¿Qué tiene? ¿Te mirando? Ya. ¿Qué tiene el paciente? Acidosis metabólica. Ya. Tratamiento. Tiene un protocolo específico, como todas las enfermedades, tratamiento de acidosis metabólica. Pero ustedes, más prácticos, más rápidos, más moscas. Entonces, si tiene una acidosis metabólica, tengo que equilibrar, ¿sí o no? Tengo que compensar todo eso. ¿Cómo lo compenso? Con todo lo contrario, ¿ves? Hago todo lo contrario. Si tiene una acidosis, ¿qué tengo que volverlo? Alcalosis, pues. Y si es metabólico, lo vuelves respiratorio. Entonces tu tratamiento sería una alcalosis, o sea, volverlo al paciente una alcalosis respiratoria. Y se acabó. Y hay protocolos que ya están estipulados de cómo actuar o qué tratamiento sigue para cada uno de ellos. Y se hace, jóvenes. Es un juego, como te digo, es jugar. Pero todo va a partir de los valores normales. Y eso le van a enseñar, eso le van a enseñar adulto 1, adulto 2, si no me equivoco. ¿Los jóvenes? Entonces ya no hemos ido un poquito de tema, pero es siempre bueno refrescar. ¿Ya? Entonces, todas las estructuras de la de riñón o de la nefrona en general, que van a cumplir una determinada función dentro de procesos de formación de la orina, hemos visto que tenemos el túbulo proximal, que es el túbulo más cerca, como hemos dicho. Hay una asa, ¿no? Ese túbulo va bajando y se forma una asa, ¿no? Ese se llama asa de Henle, ¿no? Ahí también va a ser permeable el agua, ¿no? No dispone de transportes activos, ya ustedes saben que es un transporte activo, un transporte pasivo. Transporte activo refiere que va a gastar energía y todo ello, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que al agua se reabsorbe, acá se reabsorbe también el 25% de sodio, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, se va eh, a
absorbiendo, ¿no? Poco a poco poco a poco los líquidos, los sodios, ¿no? Y algo muy interesante que nos dice la asa de Henle es que en la rama ascendente del asa de Henle es donde actúan los diuréticos más potentes, ¿no? ¿Y por qué? De repente es porque en esa zona se va a resolver más el agua y todo ello, ¿ya? Y asimismo hay un túbulo distal que ya está mucho más lejos, como su nombre lo dice, ¿no? Se produce ya una resorción, no en grandes cantidades, pero entre 5 a 10% también de la misma. Y de una otra manera también facilita la secreción, ¿no? De el potasio y de algunos hidrogeniones que tiene que tener, ¿no? Y por último, lo que es poseer el túbulo colector, ¿no? Que posee diferentes ramas también, que va a estimular también la estimulación para la excreción de las acosporinas, ¿no? Eso solamente para refrescarle, jóvenes, la parte de fisiología, ¿ya? Pero hay que ir de frente ahora a lo que es fármacos, que es lo que más a nosotros nos interesa, ¿no? Los diuréticos son fármacos que incrementan la diuresis, es decir, ¿no? ¿Qué es la diuresis? ¿No? Es eliminar, cierto, diuresis. Por eso cuando hacen su balance hídrico estricto, ustedes van a ver, ¿no? Deposiciones, diuresis, ¿no? Diuresis es eliminación, la orina, si lo pueden relacionar de esa forma, ¿no? Entonces los diuréticos son fármacos que incrementan la diuresis al disminuir la reabsorción de agua. Es decir, estos fármacos van a actuar en estas zonas impidiendo que se reabsorba agua, ¿no? Recuerden el proceso fisiológico: filtración, reabsorción y secreción, ¿cierto? Entonces, hemos dicho que la etapa de reabsorción son elementos que todavía nos sirven, ¿cierto? Elementos que le vamos a dar una segunda oportunidad y que el cuerpo no va a permitir que lo elimine. En este caso, el diurético va a hacer todo lo contrario. El diurético va a tener la necesidad de eliminar esa orina, esa sustancia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer disminuyendo la reabsorción de agua. Y si hace esa disminución de reabsorción de agua, por lo consiguiente, va a hacer lo mismo con el sodio. ¿Por qué? Porque el agua y el sodio, ¿qué son? Son pinkies. ¿Sí o no? Sí. Son pinkies. El agua y el sodio van a ir siempre, donde va el agua está el sodio, y donde está el sodio está el agua. Es por ello que en una diarrea, por ejemplo, muy aparte que la flora bacteriana que tenemos, o la flora digestiva, va, va a ser arrasada por ello. Por eso que es muy importante, después de una diarrea, muy al margen de la rehidratación, de electrolitos, de tomarte tu frutiflex, o si es un niño, tu frutipep, tenemos que regenerar nuestra flora digestiva, ¿no? Nuestra flora bacteriana, ¿no? Ese Escherichia, ¿no? Ese Helicobacter pylori, que en nuestro estómago o en nuestros intestinos actúan de manera simbiótica con nosotros, ¿no? Ellos viven de esos alimentos que por ahí se pueden quedar, ¿no? Se alimentan de ahí bajo colonias controladas, porque si controlamos esas colonias, produce una infección, y cuando llega una bacteria desconocida, ellos lo atacan y lo eliminan. Entonces es una simbiosis, ¿no? Tenemos nosotros flora bacteriana en nuestro intestino, en nuestro sistema digestivo, y así actúan, ¿no? Ellos se alimentan de lo que tienen, viven felices, y cuando vengan una bacteria que ellos le causa alerta, porque le puede, entre comillas, malear su negocio de todo, entonces lo atacan y se lo comen, y no se produce una infección, ¿no? Pero lamentablemente ante una diarrea se arrasa con todo, ¿no? Se arrasa muy aparte de la deshidratación que vamos a tener, de pérdida de líquidos, de agua, de electrolitos, vamos a perder también esa flora bacteriana. Entonces, tenemos que regenerar. O sea, y eso de repente es el error que cometemos nosotros ante una diarrea, ¿no? Tenemos diarrea y todo el mundo dice, ya, rehidrátalo. Y está perfecto, o sea, está muy bien lo que ustedes hacen, ¿no? Agua, por ahí se compensa con un frutiflex para generar electrolitos y todo ello, y está muy bien, jóvenes, está perfecto. El detalle está que nadie se preocupa por la flora que ha sido arrasada también.
O sea, nos estamos quedando indefensos. Cualquier cosa que comemos y que muchas veces esté un poquito infectado, obviamente que va a arrasar con todo y no puede producir otra infección, o una infección mayor, porque ya no tenemos un sistema de defensa. En este caso sería bueno regenerar la flora bacteriana. Hay sales de regeneración, y asimismo hay unas, unos medicamentos que son bebibles, que son orales, que así como el diclofenaco que viene, o como el potasio que viene en plastiquitos, no sé si han visto, ¿no? De igual forma viene Entero, el enterogermina. enterogermina, perfecto, ¿no? Increíble, eso es bueno. Enterogermina, ¿no? Me quitaste la palabra de la boca, muy bien, La joven. bonagermina, la profloración. Claro, pero es un Ciro, probiótico, ¿no? Es un probiótico, eso Ciro, Ciro. hola, soy yo. Bien, Ciro, apareció. Hola, compañera. Yo pensé Saludos. que le había saludos. aventado Rosario por el Colca. Qué Hola malo. Ciro, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos. Yo pensé que estaba Gracias, en gracias. Cañón. Yo pensé que Ciro estaba en el Cañón de Colca, tirado ahí. Ya está de vuelta, profe. Se acabó, se acabó el ciclo ya. Entonces, jóvenes, eso, ¿no? Entonces, bueno, me volví a ir del tema, me ocurre, pero la enterogermina es un excelente probiótico de regeneración de flora bacteriana, ¿no? Siempre bueno acompañar con una rehidratación. Entonces, eso es lo que hace los diuréticos, ¿no? Va a disminuir la reducción de agua y sodio en los túbulos renales. Ya hemos revisado los túbulos renales. Túbulos como qué, como el túbulo distal, túbulo proximal, el túbulo contorniano, la asa de Henle, todos son túbulos, ¿ya? Y de ahí se emplean fundamentalmente en el tratamiento de los edemas, ¿no? Se emplean, bueno, acá error el dedo, se emplean fundamentalmente en el tratamiento de los edemas, ¿no? ¿Por qué? Porque retiene tanto líquido, y ese líquido se llama edema, ¿no? Que muchas veces es muy característico con un signo que se llama fobia, ¿no? Fobea, ¿no? Que si tú lo tocas, ese lugar de edemas, encontramos o hacemos como una huella blanca, ¿no? Que poco a poco toma su tiempo hasta la coloración normal, ¿no? Este fármaco diurético tiene una clasificación que se lo estoy dejando acá. Pregunta de examen, jóvenes. Hay de 3 tipos: de máxima eficacia o de techo alto, de eficacia media o mediano, o de techo bajo. Bueno, acá me faltó o de techo bajo, ¿no? Y de eficacia ligera, ¿ya? Cada uno de ellos tiene unos medicamentos. Por ejemplo, la primera, algo muy característico, que son los diuréticos de Lassa. La segunda, de techo bajo, segmentos diluyente cortical, y el primer segmento del túbulo contorniano distal. De eficacia ligera tenemos otra clasificación, como los ahorradores de potasio, ¿no? ¿Ves? Ahorran potasio, ¿no? Inhibidores, y los más conocidos en términos, bueno, que son inhibidores de los canales de calcio, ¿ya? Y los diuréticos osmóticos, que es bastante utilizado, por ejemplo, en la parte neuronal, ¿no? Por ejemplo, el famoso mannitol, ¿no? Que es bastante utilizado cuando, por ejemplo, existen accidentes cerebrovasculares, en la cual la sangre va a ocupar un lugar que no le pertenece dentro de la bóveda craneana o dentro de la base del cráneo. Recuerden que el cerebro es una masa exacta que no permite de repente la presencia de otra sustancia dentro de ella, dado que si existe sangrado, que es lo más común, debido a un aneurisma, se rompe una arteria, o de repente una fractura de cráneo, ¿no? Un accidente cerebrovascular, qué sé yo, la presencia de sangre lo que va a hacer es presionar la masa encefálica, ocasionando un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Y ese aumento de la presión intracraneana muchas veces se puede ver evidenciado con la defogación del mismo, ¿no? ¿Y por dónde va a defogar? Por los edificios naturales del cuerpo, en este caso la cabeza. Puede haber un sangrado de oídos, nariz, ojos, boca, ¿no? Y muchas veces hasta incluso
he podido apreciar sangrados a través del agujero magno, ¿no? Y el agujero magno es ese agujero de la parte occipital en donde va a encajar las primeras vértebras cervicales, que es el axis y el atlas, ¿no? Ese agujero que le han enseñado a ustedes en anatomía, ¿no? En el occipital. Entonces, eso es de repente un signo muy grave neurológicamente hablando, porque nos indica que el factor es neurológico, ¿no? Un vómito expulsivo de la misma manera, sangrados, eso nos indica que hay una presión intracraneana que lo más probable sea sangre, ¿no? Entonces, de una otra manera de congestionar esa sustancia que no debería estar dentro del cerebro, se utiliza los diuréticos osmóticos, ¿no? Osmóticos que por presión van a salir, ¿no? Uno de los más conocidos que se utiliza bastante es el manitol al 20%, ¿no? El manitol es como una sustancia cristalina, en medio así como hielo, ¿no? Así como hielo, así, se parece bastante el manitol al 20%. ¿Ya, jóvenes? Bueno, y me sigo yendo de tema cada rato, creo que no puedo con mi genio, ¿no? Vamos a hablar cada uno de ellas. El primero de ello, que es la máxima eficacia de techo alto, obviamente que va a actuar, como le hemos dicho, va a actuar en los túbulos, ¿cierto? ¿No? Y hemos dicho algo muy importante también. ¿Se acuerdan dónde acá le mencioné? Eh, acá, ¿no? En el asa de Henle nos dice que la rama ascendente del asa de Henle, ascendente, es decir, la rama que sube, descendente y ascendente, ¿ya? La rama que sube, asa, por eso se llama asa de Henle, como una U, ¿no? Donde sube, se va a producir los diuréticos más potentes, ¿no? Es por ello que acá la furosemida, de igual forma, eh, al 20%, al 20% va a actuar en esa rama ascendente del asa de Henle, ¿no? De la cual va a producir o va a inactivar de una otra manera hablando la reabsorción del agua, ¿no? Y del sodio, ¿no? Porque los dos van de la mano, ¿no? En este caso, la furosemida como elemento más importante, ¿no? La furosemida está dentro de otra clasificación que son los diuréticos de la asa. Por eso me interesa bastante, jóvenes, y vuelvo a enfatizar esta clasificación que les estoy dejando acá, ¿ya? Dentro hay diuréticos de techo alto de máxima eficacia, cuya familia, si podemos llamarlo así, vendría a ser los diuréticos de la asa, y el elemento más importante del diurético de la asa vendría a ser la furosemida, ¿ya? Esa parte o de esa manera me gustaría que lo puedan relacionar, ¿ok? Acá vemos algunos mecanismos de acción, cómo actúa el furosemida dentro de la parte fisiológica, ¿no? Es de máxima eficacia, es muy eficaz, ¿no? Viene en 20%, mira, más del 15% del sodio filtrado, ¿ya? Inhiben los transportes activos que como hemos podido ver en la parte fisiológica, se inhibe o se bloquea la absorción del cloruro de sodio, ¿ya? Entonces el cuerpo no lo va a reabsorber, ya no va a reabsorber sodio, ya no va a reabsorber cloro, ¿no? Ya no va a reabsorber agua. ¿Qué hace la furosemida? Lo bloquea, ¿no? Inhibe que eso se reabsorba y por lo tanto lo va a seguir manteniendo dentro del proceso renal, dentro de esos conductos, ¿para qué? Para su posterior eliminación y así se produzca un efecto diurético, un efecto de expulsión, de eliminación de orina, ¿no? Que se llama diuresis, es lo mismo. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Bloquea, ¿no? Bloquea estos electrolitos como sodio, como cloro, ¿no? Y si va el sodio, también se quedaría, ¿quién? ¿Quién supone que del sodio? El agua, ¿cierto? Entonces, se eliminaría esto al final. Bueno, acción farmacológica, obviamente, ¿no? Al inhibir o bloquear la absorción del sodio o del cloro y por ende la del agua, va a aumentar la excreción urinaria. Es decir, va a aumentar la concentración de sodio porque ya no se está reabsorbiendo, ¿no?
va a aumentar sodio, va a aumentar cloro, va a aumentar electrolitos como potasio, agua, etcétera, etcétera, y por lo tanto lo que va a hacer es la eliminación de la orina, ¿no? Y esa es la diuresis, ¿no? ¿Qué más? A ver, bueno, esto es lo que... Bueno, la diuresis nos dice acá que al inhibirse la reducción de sodio y cloro, obviamente se produce un proceso bioquímico que también va a disminuir la osmolaridad, ¿no? De la médula y se reabsorbe menos agua. Es decir, la osmolaridad de la médula va a actuar también de acuerdo a la reabsorción, ¿no? Del agua que podemos tener, ¿no? Si no tenemos una adecuada osmolaridad de la médula, por lo consiguiente no se va a resolver tampoco agua, ¿ya? Y por lo tanto se va a seguir reteniendo hasta su posterior eliminación. Indicaciones: edemas pulmonares agudos, insuficiencias cardíacas. Por eso que hemos visto, aparte de diuréticos, en la parte de problemas cardíacos, ¿no? Problemas sobre todo de insuficiencia cardíaca, hemos tocado los diuréticos también. Hipertensión, obviamente también, porque ¿por qué hipertensión? Porque la hipertensión es la presión que ejerce el volumen sanguíneo a través de las paredes arteriales, ¿cierto? Y ese volumen, ¿qué es, jóvenes? Ese volumen es agua, ¿no? Oh, maravilla, ¿no? Es agua. Y esa agua, mientras más haya agua, ¿no? Más presión va a ejercer. Más volumen haya, más presión va a ejercer, que diga, ¿no? Y por lo tanto, menos agua, menos presión, menos volumen y por consecuencia, menos presión, ¿no? De igual forma, el síndrome nefrótico por patologías, hay patologías como el síndrome nefrótico que una de las características es la acumulación de líquidos, ¿no? Que va a producirse enemas, no se va a eliminar la cantidad de agua y sodio y por lo consiguiente todos los electrolitos, ¿no? En tal sentido, muy importante la utilización de fármaco, en este caso la furosemida, para que ayude de una otra forma a eliminar todo ello que está reteniendo, ¿no? Y de igual forma tenemos la hipercalcemia, que es el aumento del calcio, ¿no? Entonces, les dejo estos diuréticos, ¿no? Como la furosemida, un poquito más amplio, jóvenes. Esta viernes vamos a repasar fármacos, jóvenes, fármacos de la clase pasada, ¿ya? Y también estos fármacos que son también bastante relacionados, ¿ya? Por ejemplo, la furosemida como efecto de insuficiencia, cardíaca, ¿no? Los dejo esto. Tenemos también la otra clasificación, que sería de eficacia mediano o de techo bajo, ¿no? Esto van a actuar específicamente cerca del túbulo contorno distal, ¿no? Tiene un efecto diurético moderado, producen una eliminación entre el 5 y el 10% del sodio, ¿no? ¿Recuerden cuánto eliminaba la de alta eficacia? Entre el 15 y 25%, ¿no? De mediana, mira cuánto está eliminando, entre 5 a 10% del sodio. Y si donde va el sodio, ¿quién va? Va su pinky, ¿no? Su pinky pie, el agua, ¿no? Asimismo, tiene un mecanismo de acción, un lugar específico, una parte fisiológica, cómo va a intervenir, que de las cuales va a producir esta acción inhibiendo el cotransporte de sodio y cloro. ¿No? ¿De dónde? De la membrana luminal de las células, obviamente, estructurales del túbulo contorneado distal, ¿no? Por lo consiguiente, va a aumentar la pérdida del potasio, y si se pierde potasio como consecuencia, se va a perder potasio como consecuencia del incremento del sodio, ¿no? Que se observa en los segmentos distales de la nefrona, ¿no? En conclusiones, en castellano, lo que va a hacer estos medicamentos, que los tenemos en pantalla también, hidroclorotiazida,
todo ello va a producir la pérdida de líquido, claro, sí, del electrolito más importante del intracelular, que es el potasio, ¿no? Y por lo tanto, ¿y por qué se va a producir eso? Porque recuerden ustedes la clase de potencial de acción, jóvenes, la célula tiene una carga eh, estable dentro de ella, ¿no? Que es de menos 90 milivoltios, ¿no? Esa es la carga estable o la carga en reposo que está en la célula, ¿no? Ante el potencial de acción o ante la estimulación que puede producir un estímulo, ¿no? Esa carga va a activarse y si llega hasta menos 35, ¿no? Milivoltios, se va a producir una ley que se llama la ley todo o nada, ¿no? Es decir, se va a producir sí o sí el potencial de acción. Si el estímulo no es suficientemente fuerte para que esa carga suba a menos 35, simplemente volvería en su estado de reposo, ¿no? O en su estado latente, ¿no? Eso se le expliqué el semestre pasado, ¿no? Que hay un potencial de acción, hay un estímulo que va a producir esos cambios, ¿no? Esos cambios de carga, ¿no? De menos 90 a menos 35, ¿no? Y esos cambios de carga, si es dentro de la célula, es porque se pierde potasio. Y si es afuera de la célula, es porque se pierde sodio, ¿ya? Y esos cambios de carga se da ¿por qué? Porque el estímulo o el potencial de acción de menos 90 va a llegar a menos 35, es decir, va a tener que entrar carga positiva, ¿no? Y miren, jóvenes, ¿no? ¿Quién entraría? Entraría el sodio, ¿no? El sodio que está en la parte, es, que es el electrolito más abundante del espacio extracelular, entraría, por eso que cambia eh, bioquímicamente hablando la carga dentro de la célula, ¿no? Eh, Esta es fisiología, lo hemos visto, entonces, y más que nada estos medicamentos están bastante ligados a diferentes acciones patológicas, como por ejemplo la hiperglucemia, ¿ya? La hipomagnesemia, la hiperuricemia, entre otros factores, ¿ya? Lo que yo le pediría que de repente que valores normales, jóvenes en bioquímica, en farmacología, en fisiología, es muy, pero muy importante, ¿no? Hoy día por lo menos hemos aprendido algunos valores normales, como la presión parcial de CO2, como bicarbonato, el pH, ¿no? Y siempre manejen rangos, ¿no? No manejen un valor normal, ¿no? Porque la patología siempre se va a dar a través de rangos. Y aparte, todas las literaturas no van a decir exactamente lo mismo, ¿no? Glucemia, los valores normales de la glucosa. Magnesemia, hipomagnesemia, ¿cuáles son los valores? ¿Por qué llamamos hipomagnesemia? Valor normal del magnesio, ¿cuánto es? Urea, ¿no? Valor normal de la urea, ¿no? Etcétera, etcétera. Calcio, valor normal del calcio. Entonces, esos valores entre rangos nos van a ayudar a saber cuándo estamos hablando de una hipomagnesemia o una hipermagnesemia o hipocalemia o la hipopotasemia o hipomagnesemia. Bueno, en general podemos jugar con diferentes, ¿no? Hiponatremia, que es de sodio, ¿no? Hipernatremia. Entonces, eh, esos valores siempre tenemos que avanzar. Jóvenes, yo les pediría así como amigo, así como dice un consejo de pata, así le diría que para su bien, a un futuro sobre todo que le va a ayudar, de repente no tanto en fármacos, ¿no? Pero sí de repente en adulto 1, adulto 2 le va a ayudar bastante manejar todo tipo de valores normales. Y manejen valores normales siempre en intervalos, de tal a tal valor, ¿no? Oscilando como mínimo y como máximo siempre, ¿no? Siempre manejen intervalos de valores normales. ¿Y jóvenes? Es lo mismo, ¿no? Lo que le dije, esta parte de mediana eficacia o de techo bajo va a bloquear el cotransportador de sodio, ¿no? De la cual, como le dije, va a producir una diuresis de entre 15 a 10% nada más, ¿no?
¿Y por qué? ¿No? Miren una diferencia en comparación a lo de alto techo, que estos no van a modificar la osmolaridad de la médula, ¿no? En cambio, lo de alta eficacia o de techo alto sí van a modificar la osmolaridad de la médula, ocasionando que no se reabsorba tanta agua, ¿no? Entonces, y si no se reabsorbe tanta agua, vamos a tener agua para que se pueda eliminar, por lo tanto, producir la diuresis, ¿no? Eso es lo que nos dice, y por recalcarle algunas características del mismo, ¿no? ¿Hasta acá, jóvenes, estamos bien? ¿O ya se perdieron, jóvenes? Jóvenes. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya. Todo bien, profesor. Perfecto. Entonces, de igual forma, acá les dejo, ¿no? Diferencias. Lo más conocidos, como le dije, de los fármacos de alto techo o de techo alto son los diuréticos de la ASA, así como también los de techo bajo. Generalmente tenemos a las diuréticos tiazidas, ¿ya? Acá le doy alguna comparación de ambos, ¿no? En pocas palabras, el diurético de la ASA vendría a ser lo que es el diurético de la ASA vendría a ser lo que es de techo alto y las tiazidas de techo bajo, ¿no? Un comparativo muy, muy interesante. Por ejemplo, dónde van a actuar, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Ves? Lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Estamos hablando de los diuréticos medios o de techo bajo, de la cual es que va a producir una hiperglucemia, ¿cierto? Lo que hemos visto acá, ¿no? Hiperglucemia. Entonces, su acción, más que nada, va a estar en todo lo contrario, va a estar ligada a la insulina. Entonces, lo relacionamos también bastante con personas diabéticas, ¿no? Tiene AINES, también va a actuar en AINES, ¿no? Y todos los efectos que van a realizar, ¿no? ¿No ves? También tiene un efecto antihipertensivo, ¿no? Pero también puede aumentar un poquito las arritmias, todo ello, ¿no? Entonces sería muy recomendable que lo puedan repasar, tomando obviamente las recomendaciones también del caso. Y por último, la última clasificación, los diuréticos de eficacia ligera, ¿cierto? ¿No? Ejercen su acción, ¿no? En distintos segmentos de la nefrona, nos dice, ¿no? Y la fracción de eliminación de sodio es inferior al 5%. Eso hay que tener en cuenta, jóvenes. De 15 a 25, alto. De 10 a 5, ¿no? O de 5 a 10, mediano. Menor de 5, eficacia ligera. ¿Ya? Yo le puedo tomar así exámenes de repente, ¿no? Marca usted, ¿no? O le puedo poner, ¿no? Diurético cuya acción, ¿no? Es la eliminación de sodio y agua en menor del 5%, ¿no? Y le pongo diferentes alternativas, ¿no? De alta, de baja, le pongo sinónimo, le pongo antónimo, ¿no? Le puedo poner, mira, le puedo poner diurético de la ASA y le puedo poner de techo alto, por ejemplo, ¿no? Ustedes, si lo que han leído, lo que han estudiado, van a saber que de techo alto con diurético de ASA es lo mismo, ¿no? Ahí son dos alternativas. Le puedo poner la tercera, diuréticos tiacínicos o diuréticos de techo bajo, ¿no? Y el que sabe también va a ser lo mismo, ¿no? Y le pongo por ahí de eficacia ligera. El que me ha estudiado lo va a responder. El que no ha estudiado me va a decir, profesor, acá solamente, en sus diapositivas solamente son 3 clasificaciones. Acá hay varios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro? Me van a hacer preguntas, ¿no? Entonces simplemente tenemos que también que deducir, ¿ya? Dentro de esta eficacia ligera, que es de eliminación de sodio o de agua en menos de 5%, tenemos clasificaciones, ¿no? Tenemos varias clasificaciones. Yo le he puesto, no clasificaciones en las anteriores diapositivas, pero acá podemos ver también, ¿no? Yo le he puesto esas 3 clasificaciones, ¿no? Yo le he puesto ahorradores de potasio, le he puesto inhibidores de los canales de calcio, ¿no? ¿No? Y le he puesto los osmóticos, ¿no? Cada uno, incluso acá se pueden apreciar que en el cursor le he puesto
nombres de fármacos, ¿ya? Dentro de los ahorradores de potasio, el más conocido es la espironolactona, ¿no? Asimismo, dentro de los inhibidores de estos canales, de igual forma, la más conocida es la acetazolamida, y dentro de los diuréticos osmóticos, el más conocido es el manitol. Le vuelvo a recalcar, jóvenes, estudiar farmacología, yo le pediría que lo estudie relacionándolo, ¿no? Con mapas conceptuales, con resúmenes. Va a ser algo muy, muy didáctico y muy dinámico que ustedes lo pueden aprender de esa manera. Ya. Entonces, diuréticos a de potasio, como hemos dicho, tenemos la más conocida, ¿no? Que es la espironolactona. Exactamente, ¿no? ¿Dónde actúan? ¿Cómo actúan todo ello? No son diuréticos que van a inhibir la reabsorción del sodio. Por el profesor, ¿qué significa TCD? No sé, claro, pues no sabe por qué, porque es anatomía, esta es fisiología. Túbulo contorniano, ¿qué cosa? Distal, ¿no? Y la porción también de túbulo contorniano, ¿no? O de túbulo colector, ¿no? Reducen el intercambio de sodio y de este modo disminuye su eliminación, ¿no? Recuerden que si es ligero, como ahorradores de potasio, no va a superar la eliminación por más del 5%, ¿no? ¿Qué encontramos acá? La espironolactona, ¿cierto? Todo lo que queremos saber de este medicamento, indicaciones, por ejemplo, ¿no? Prevención de pérdida de potasio, ¿no? Bueno, también, ¿por qué? Porque es un ahorrador, por eso dice ahorrador de potasio. De repente tenemos pacientes que tienen hipopotasemia, ¿no? Hipopotasemia. Y ustedes ya saben, ¿ya no? Hipopotasemia, ¿qué es hipo? ¿Mm? ¿Qué es hipo, jóvenes? ¿Por debajo o por encima? Bajo, bajo potasio. Por debajo, ¿cierto? ¿No? Debajo. Y, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, llega un paciente que tiene hipopotasemia. La pregunta es, ¿cuál es el valor normal de potasio? ¿Mm? Generalmente entre 3.5 a 5.5 es el valor normal de potasio. ¿Ya? En una literatura lo encuentran diferente, pero traten de manejar siempre dos valores, jóvenes, ¿ya? Entonces, viene una persona que tiene 2.5 de potasio, ¿no? Y micciona cada rato, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y lo que queremos es que no elimine más que nada más potasio. Entonces, ¿qué le damos, no? Un diurético ahorrador de potasio, ¿no? De la cual la prevención de pérdida de potasio, ¿no? No podemos darnos el lujo de una otra manera que pierda potasio. ¿Ya? ¿En dónde está más indicado? Insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, hiperaldosteronismo también, ¿no? Cuando hay una alteración de la hormona aldosterona. Entonces, esas cositas jóvenes tenemos que verlo, ¿no? Y lo más importante de lo otro que me estoy quedando son los diuréticos osmóticos, como le mencioné, el famoso manitol, ¿no? El manitol no va a actuar como un elemento de accidente cerebrovascular que le va a ayudar a eliminar, ¿no? O a decongestionar esa presión intracraneana o esa sustancia o elemento que puede estar presente dentro de nuestro cráneo, ¿no? Entonces es un elemento muy importante, sobre todo después de un traumatismo encefalocraniano o un TEC. El periodo de evolución neuronal es de 72 horas, ¿no? Entonces lo más probable es que en las próximas 72 horas le apliquen su manitol, ¿ya? Al 10% y vean la forma como ha decongestionado en esos 3 días, ¿no?
generalmente es el medicamento de cabecera para estos casos de accidente y todo ello, ¿no? De igual forma, ¿para qué se utiliza? Es muy importante. Se utiliza como profilaxis de la insuficiencia renal aguda, nos dice sobre todo politraumatismos, ¿no? En presencias graves de ictericias, es decir, la coloración amarilla, que tiene que ver bastante con la presencia de la bilirrubina, ¿no? Que le da la coloración amarillenta, ¿no? Que hay bilirrubina directa y hay bilirrubina indirecta. Hay que tener en cuenta también cuáles son los valores normales de la bilirrubina directa y los valores normales de la bilirrubina indirecta, cuál es el tratamiento de repente para ver la ictericia, ¿no? O como tratamiento de transfusión de sangre incompatible, ¿no? Cuando una persona tiene ictericia, hay varios tratamientos. Uno de ellos es un transfusión de exudado, por decir, ¿no? de sangre, como tipo de hemólisis que muchas veces del ombligo sale. O también, por ejemplo, a los niños cuando tienen ictericia fisiológica, ¿no? Se le pone en contacto con rayos ultravioleta, ¿no? Esas luces moradas que a veces ustedes muy bien lo recordarán cuando iban a sus discotecas, ¿no? Esas luces donde bailaban, ¿no? Donde su polo blanquito aparecía moradito, ya, ¿no? Esas luces ultravioleta, esas luces de color moradito son lo que van a ayudar también en la absorción de la bilirrubina y por lo tanto le puede dar la coloración normal o no amarillenta o evitar la ictericia, ¿no? En los pacientes. Forzar la diuresis, ¿no? También no fuerza la diuresis, es decir, no vamos a eliminar las sustancias, ¿no? Que hay sustancias. Mira, elimina también drogas, mira lo que es importante el manitol, mira, ¿no? Aparte de forzar la diuresis, elimina drogas en caso de intoxicación aguda. Por ejemplo, barbitúricos, ya que es muy diferente a carbamatos, ya. Por ejemplo, intoxicación por barbitúricos, por los salicilatos. Un salicilato, por ejemplo, viene a ser una aspirina, ¿ya? El ácido acetilsalicínico, la famosa aspirina, es un salicilato. Entonces, de repente, eh, 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 consumimos de repente aspirina o algo muy semejante o muy parecido a ello, entonces su antídoto, entre comillas, por llamarlo así, sería el manitol, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, ¿no? La farmacología es como jugar. Y para mí el juego es relacionar, que articular, que pensar dónde actúa, esto puede actuar allá, y tratar de relacionar. Si tu mente lo tienes conectada, jóvenes, tenlo por seguro que todo se va a relacionar y va a ser muy, pero muy fácil. Y vas a tener respuestas. Te puedes equivocar, pero siempre vas a tener una respuesta, ¿no? Y en ese raciocinio te va a ir quedando. Nosotros sabemos que el cerebro más aprende de los errores que de los aciertos, ¿no? ¿No? ¿Qué más, no? Y obviamente lo que le dije, disminuir el edema cerebral o la presión intracraniana, ¿no? Del volumen de líquido cefalorraquídeo o la presión intravascular que podemos tener, ¿no? Entonces, en patologías como accidentes cerebrovasculares, sobre todo el hemorrágico, porque el isquémico es más que nada por una obstrucción y por falta de oxigenación. El hemorrágico es la dilatación de esa arteria que puede ser un aneurisma y esa sangre hace una presión en un lugar donde no debería existir, ¿no? ¿No? Por eso que dice acá, ¿no? Disminuir el edema cerebral que va a ocasionar y obviamente o la presión intracraniana que también va a producir, ¿no? De igual forma le dejo, esta diapositiva es muy interesante, jóvenes, viene a ser como un resumen de su mecanismo de acción de cada una de ellas, ¿no? Manitol, urea, que lo que hemos visto ahorita, diuréticos osmóticos, ¿no? Otro muy interesante, por ejemplo, lo más común es las tiacidas, ¿no? Que son los elementos de techo bajo o mediano, que lo que van a hacer, van a resolver al sodio, al cloro, ¿no? En donde de alta eficacia que hemos visto, lo que es ¿cuáles son?
lo de techo alto, ¿no? Como por ejemplo la furosemida. Ahí está. La espironolactona, que tenemos como un diurético ahorrador de potasio, ¿no? Si queremos ahorrar potasio, acá está, ¿no? Y otras cosas que importantes, ¿no? Lo que le he mencionado es para mi criterio lo más importante que debemos de conocer, ¿no?